La paz de Dios sea con todos. Una vez más, vamos a tomar su palabra y teniendo en cuenta que ustedes tienen a una persona como ustedes delante, con las mismas debilidades, quizás con las mismas imperfecciones. Por lo tanto, mantener siempre esa expectativa y tan solamente tener en alta estima, en alta elevación al Señor Jesucristo, porque Él es el único a quien deben exaltar, en quien debemos confiar plenamente y el único a quien usted y yo debemos elevarlos con nuestras vidas y con nuestras palabras, el único. Luego, todo humano es como cualquier humano, no tiene el poder si no fuera por Cristo Jesús. Bien, vamos en esta ocasión a tomar un tema muy importante que creo ha calado hondo en mi persona desde el día en que fui convertido al Señor. Digo en que el Señor me convirtió, no es que yo me convertí. Muchas veces decimos, yo en tal fecha me convertí y un poco me llama la atención esa expresión, ¿cómo que yo me convertí? O sea, uno se dio cuenta, ya no obró el Espíritu Santo, porque piense esto, si alguien estuvo viviendo mal, de repente se cansó de pecar y dijo, bueno, ya me cansé de pecar, entonces ahora me convierto a Cristo. ¿Es así? No, no fue así. Hemos escuchado el Evangelio, el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, por lo tanto, decidimos rendirnos a los pies de Jesús con un amplio arrepentimiento. Eso es muy importante. Nos rendimos a Jesús llenos de una conciencia que el Espíritu Santo hizo temblar, reaccionar para estar en orden con el Señor. Bien, cuando usted y yo valoramos algo, ¿qué es lo que sucede? ¿Le ha pasado esto? Le acontece que cuando usted de repente, ya sea en la escuela, en el trabajo o en la universidad, algo le llamó la atención, algo le impresionó, ¿qué hace con ello? Habla mucho, ¿cierto? Comparte en casa, lo comparte con la familia, lo comparte con los amigos, porque algo le impactó. O de repente un artista, hablando del arte, un artista ya sea en el teatro, la pintura o en la poesía, algo le impactó, entonces usted siempre está hablando, recordando, repitiendo. Eso sucede. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos expresando que le damos valor. Y cuando le compartimos a alguien, le estamos dando peso. Es porque valoramos. Es como conocer a alguien, por ejemplo, ahí está Juancito, y un día Juancito llega a casa muy contento y estando allí en la mesa, merendando, de repente le dice, mamá, hoy conocí a una compañera, excelente compañera, mamá, inteligente. Hoy recién llegó a clase y ella es muy inteligente, muy sabia y me ayudó en los temas que yo no entendía, mamá. Me hizo comprender, qué buena persona, qué buena compañera, mamá. Y es más, se sienta a mi lado, mamá. Pasan los días, se escucha que está compartiendo de la amiguita a su hermana, al hermano, de repente al papá, sí, papá, como la amiguita, hasta que no falta alguien que diga, ya, Juancito, estás enamorado de ella. Exacto. Y sucede eso porque cuando uno valora algo, siempre está comentando, siempre está hablando, siempre está expresando el aprecio de tal persona o de tal hecho o de tal evento. Ahora bien, fíjese, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted escucha el mensaje, le pregunto, ¿usted lo comenta?
Usted habla, platica de lo que escuchó en el servicio o no lo hace. De repente muchos se van en vehículos o en algún elemento de traslado. Cuando acabó la reunión, escuchó el mensaje, ¿usted lo comenta? ¿Habla? En casa comentan del mensaje, comentan de la enseñanza. Si lo hacen es porque han valorado. Si no lo hacen es porque no les interesó, no les importó. En vez de compartir la palabra, el mensaje, la enseñanza aprendida, solamente hay otros elementos que le impactan y de eso hablan. Hablan de su vida, hablan de sus trabajos, de sus preocupaciones, pero para nada se menciona lo que aprendieron en el servicio cuando Dios habló algo. O es que ese mensaje es solamente para uno. O es que estuvieron en la reunión, en el culto, solamente como un acto meramente religioso para cumplir. Hecho está, ya me fui. Repito, ¿sucede eso? Comparte su fe a su familia, especialmente a aquellos que no conocen un hecho, un evento, una enseñanza. Yo recuerdo muchas veces cuando me impactaba el mensaje de algún hermano que visitaba a la congregación. Sucedía eso, cuando alguien visitaba la congregación, había algo nuevo, pero había algo real y lo compartía. Y recuerdo haber tenido una experiencia especial cuando le compartí una enseñanza, no propiamente lo que la Biblia dice, sino un extracto de la Biblia, pero en forma de un axioma. La persona se sintió convencida. La persona entendió, captó. Años después, en una campaña que organizaba el señor Luis Palau, fui a esa campaña y al terminar esa reunión, alguien me toca el hombro por detrás. Volteo y ahí estaba un muchachón con Biblia, bien alterno y bien a la corbata. ¿Se acuerda de mí? Oh, perdóname, discúlpame. Yo conozco a muchos y no recuerdo. Y como te veo a ti encorbatado, no te recuerdo. Soy fulano de tal, me dice, del colegio. ¿Recuerda cuando usted me habló esto? Oh, sí. Esa noche yo busqué a Dios. Al día siguiente busqué más de Dios y busqué una congregación y conocí a Cristo. Usted es mi padre espiritual y me abrazó. Raro, le digo. No soy yo. Yo no soy tu padre espiritual. Él es tu padre espiritual. Él tomó su palabra. Él fue el que te convenció. Yo no te convencí. Entonces es importante tener en cuenta esas realidades. Por eso, cuando uno entiende algo y lo comparte, lo platica, lo comenta, lo habla, es porque estás valorando. Y yo observo eso en la actual cristiandad, no encuentro tal realidad, sinceramente. No encuentro tal realidad, porque durante la semana encuentro personas y les pregunto, ¿y qué tal te fue en la reunión? ¿Habló el Señor? Sí. ¿Qué habló? Dime una enseñanza. Bueno, leyó la Biblia y tal pasaje. Ya, pero ¿cuál fue la revelación de Dios? No, la verdad no entiendo, pero yo estuve ahí, me gustó, me encantó. Ni te gustó, ni te encantó, ni estuviste allí. Solamente estabas presente, pero tu vida y tu corazón estaban en otro sitio. Esa es la verdad. No seas tan exagerado. Es la verdad. Entonces, enséñame, dime. Y eso está pasando, repito, en una cristiandad insípida en estos tiempos. ¿Por qué? Actúan religiosamente. Lo hacen tan solamente por cumplir ellos, de una manera rutinaria, y no debe ser. Porque venimos aquí a tener un encuentro con Dios, porque en mi hermano habita Cristo, en mi hermana habita Cristo. Entonces, cuando vengo a reunirme, como dice Hebreos 10:25, venimos a estimularnos al amor y a las buenas obras. No venimos a escuchar y marcharnos. No es eso. Eso sería religiosismo. Y lamentablemente, en estos tiempos modernos,
existe una cristiandad insípida, muy religiosa, que dicen haber dejado la religión católica romana, pero el romanismo sigue en sus corazones, sigue en sus prácticas, sigue en sus vidas, y eso no debe ser. Por eso, en esta hora vamos a tomar un tema muy importante y recuerden lo que les he dicho, por favor, y no se duerman. Por favor, recuerden lo que hemos expresado en esta introducción y con eso vamos a la palabra. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a tomar solamente 2 versículos y aparentemente estos 2 versículos están fuera del contexto, pero justamente vamos a ir al contexto. Bien, 10 y 11, tengamos en cuenta. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vez más leamos, por favor. Por lo cual, ojo, esa expresión, por lo cual, revela que antes algo importante ha escrito el apóstol. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta allí esta parte de su palabra. Tengan en cuenta estos detalles que el apóstol Pedro señala. Yo encuentro aquí 2 expresiones. La primera es, fíjense, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y nótese la palabra, porque haciendo estas cosas, nótese, haciendo, que nos está pidiendo algo el Señor. Nos está pidiendo algo aquí el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pedro. Y en el versículo 10 señala, 11, perdón, porque de esta manera, nótese esa expresión, de esta manera. Aquí vamos a desglosar estas realidades. El título del mensaje en esta noche, ¿tienes segura entrada al reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo? ¿Tienes, repito, segura entrada al reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo? Es una interrogante, es una pregunta. Cuando en el versículo 10, el apóstol Pedro señala, hacer firme vuestra vocación y elección. Primero esa palabra, esas 2 frases, vocación y elección. Señala el apóstol que usted y yo debemos, dice, procurar hacer firme vuestra vocación. La palabra vocación es llamado. La palabra vocación es llamado. Con el Evangelio, el Señor llama a las personas. Cuando se presenta Cristo y urge nuestra necesidad de arrepentimiento, es una vocación, nos está llamando. Muchos escuchan y se retiran. Pocos oyen, pocos escuchan, pocos aceptan ese llamado. Ahora, y la siguiente es, vocación es llamado, y luego dice elección. Elección. Hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, vocación es mi llamado y elección es cuando Dios te elige. ¿Cuándo Dios te elige? ¿O cuándo Dios te eligió? Cuando creíste en Jesucristo, lo aceptaste, allí Él te elige.
Dios no elige a nadie de manera personal porque nadie tiene nada bueno delante de Dios. Nadie tiene de manera personal nada bueno delante de Dios. Entonces, cuando ese pecador, esa pecadora, reconoció a Cristo, en ese momento entregó su vida, se rindió, se arrepintió de su vida negativa y se fue a los pies de Jesús. Allí, Cristo viene a ser como el arca y Dios lo elige. Es como en el tiempo de Noé, todo aquel que se salvaría del diluvio era aquellos que entraban al arca. Noé llamó a que entren al arca. Todos se burlaron. De repente alguno tendría intención de entrar y tomaban en cuenta las palabras de Noé, que sí, tiene lógica, tiene razón, sí, sí, pero por temor al qué dirán, no entraron. Así hoy en día hay personas que no se identifican del todo por el temor a qué dirán, porque hay más un sentido de agradar a los hombres que agradar a Dios. Y eso es amar más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando una persona en ese tiempo de Noé entró al arca, ese se salvó. Lastimosamente, pocas personas entraron y fueron salvas. Salvos por estar en el arca. Ahora, elegidos para salvación, para preservación. En Cristo, la persona que cree y se somete a Cristo es elegido por Dios. Entonces, el apóstol Pedro está señalando aquí elección cuando Dios te elige por creer en Cristo. Ahora bien, señala el por qué de esta manera. ¿Cómo es esto? Versículo 11. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo que de esta manera? Al decir de esta manera es que la persona va a estar ocupada. La persona va a estar ocupada. ¿Ocupada en qué? Recuerden cuando el apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:11, ocupaos en vuestra salvación, ¿recuerdan? No está llamando a que uno gane su salvación, porque en Cristo ya somos salvados. Ocúpense en vuestra salvación. Ahora, el elegido debe estar ocupado en su fe. Repito, el elegido, el creyente, el Hijo de Dios, el santificado en Cristo, debe estar ocupado en su fe. Es muy importante esta realidad. ¿Por qué? Prácticamente el texto señala en pensar, hablar y hacer. Así como empezamos, uno valora lo que ha recibido y ha sido impactado, lo valora. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo sabemos que lo valora? Porque la persona lo está hablando, lo está compartiendo. Es muy importante eso. Una vez recuerdo, entró un niño a mi clase y contento vino este alumno. Me dijo, profe, me encontré esta moneda. Y se encontró una moneda antigua, pero estaba feliz. Claro, él no sabía. Yo dije, esta moneda no sirve ahora. Te lo cambio. Y le di esos antiguos soles. Bueno, ustedes quizás no conocen porque yo soy del siglo pasado. Hoy estamos con los nuevos soles. Y el niño sí se alegró, se impactó. A la semana siguiente hubo una reunión. Uno de los padres dijo, el profesor Huber, y dijo, mi hijo estuvo hablando de usted toda la semana, porque se encontró una moneda que no servía y usted lo cambió por una buena y se compró un chocolate y no sé qué más. Y mi hijo hablaba de usted. Esa criatura, ese niño, quedó impactado. ¿Es usted igual como ese niño en cuanto a su fe o no? Esto es muy importante. Cristo debe ser preeminente en todo. Recuerdo una vez me invitaron a una conferencia en la cual iba a dar acerca de negocios, una conferencia de superación. Y antes de empezar mi conferencia, una conferencia breve de 15 minutos fue, y dije a todos, saludé y le dije, les habla Juvenal López y amo a Jesucristo.
Y continué. Al final todos quedaron contentos por la exposición, pero varias personas, bueno, 3 personas me dijeron, las únicas. Me dice, gracias por la exposición. Me gustó cuando dijo que usted ama a Cristo. O sea, me gustó eso. Es que esa debe ser nuestra vida. Ahora, como repito, aquí Pedro está hablando de lo que estamos tratando en esta ocasión. Pensar, hablar y hacer es muy importante. Lo que Pedro dice es un mensaje a creyentes, a hijos de Dios, salvados. Ojo, salvados. Ya están seguros. ¿Y cómo sé que están seguros? ¿Cómo sabe usted que está seguro? Porque no solamente es decir, bueno, yo hace mucho tiempo, yo recibí a Jesús, fui a una campaña, recibí a Jesús, hice la oración del penitente, pero oye, tu vida está igual. Veo que no eres fiel a las congregaciones, no estás activo en la congregación, no te involucras en las cosas del Señor, te veo más con tus amistades, te veo más en el deporte y veo que no has ido y a veces vas o no vas. No, pero yo recibí a Jesús. Y fíjate el detalle. Así muchos han recibido a Jesús, pero no se arrepintieron. Cuando Jesús empezó el ministerio, Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro en Pentecostés dijo, arrepiéntanse. Y Lucas escribe en su último capítulo 24, dice que debemos predicar el arrepentimiento en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentimiento. Es decir, dejar la vida pasada, dejar el pensamiento antiguo, ya no ser como antes. Es decir, dejar todo lo antiguo. ¿Qué? ¿Tu trabajo? ¿Tu deporte? ¿Tu pasatiempo? No. Dejar lo negativo, o sea, lo pecaminoso que acompañaba a ese trabajo, en ese deporte. Porque podemos hacer todo bien, sin faltar el respeto a Dios, sin faltar el respeto al prójimo. Entonces, lo único que debo dejar es la maldad, el pecado. Pero hay mucha gente que no se ha arrepentido, porque están muy contentos, muy cómodos con congregar. Y recuerdo una persona, una señora, me encontré en la plazuela de un lugar y me dijo, la semana antepasada, cuando fui a mi iglesia, así me dijo ella, mi iglesia, la presentación de todo estaba muy lindo, pero esta vez no había tanta presentación. Esa vez pusieron luces, había buena música, pero ahora no está tan, no sé qué pasó. Le digo, ¿cómo? ¿Y qué sucedió? ¿Que no hay bendición así? Es que ya no sentí, y hablé con el pastor para que sigan preparando como la vez pasada. Lamentablemente, eso está pasando en estos tiempos, para que las personas lleguen a su lugar y estén contentos, estén muy entusiasmados, asombrados. Entonces, el líder de la congregación está preocupado en preparar un lindo programa para que esa gente quede impactada. Bonita presentación, equipos de sonido, luces, humo a color y presentaciones de alguno allí para impactar. Entonces, pregunta, ¿eso es un culto o es un espectáculo? Lamentablemente, perdonen la expresión y otra vez, perdónenme que parezca un aguafiestas, pero hay una cristiandad que se ha acostumbrado a que le atiendan bien, le hagan sentir bien. Y mucha gente dice, escuché a Dios, Dios me tocó. No te tocó Dios. Sí, porque me hizo llorar. Lo que te tocó fue la música, la forma, la manera, la psicología del escenario. Eso te tocó. Y se quedan pensando. Y tengamos cuidado, porque la música sublima a uno. Y sobre todo si el hombre conoce bien su arte, va a llegar en su psicología a la gente. Y muchas veces al final de un mensaje se han dado cuenta
cuando ya el predicador está terminando el mensaje, aparece una música bajita, también para que ayude a que la gente sea ganada. El Espíritu Santo no se basa, no toma esos elementos, porque todo debe ser aceptado por fe. Entonces recuerden eso. Cuando las personas dicen, pero es que yo tengo debilidades, ¿y quién no tiene debilidades? Es que yo no soy perfecto, ¿y quién es perfecto? Una cosa es tener conciencia que tenemos debilidades, otra diferente es en convivir con esas debilidades. Una cosa es tener conciencia de imperfección, otra es cohabitar en esa imperfección. ¿Me entienden? Pero no somos perfectos. Además, Dios me va a comprender. Escuchen, mucha gente habla así porque no han tenido arrepentimiento. Como los israelitas. En el Antiguo Testamento leemos, ellos no obedecían a Dios porque no se habían arrepentido. ¿Y saben qué le dice el Señor a Moisés? Algo muy importante. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Obsérvese allí. Es importante lo que tenemos que ver aquí. Y hay un punto que debemos resaltar. 31, 32 es versículo 34, 32, 34. Fíjense. Recuerden cuando Moisés preocupado dijo, Señor, si tú no nos perdonas a este pueblo, ráeme del libro que es escrito. Y Dios le dice, no, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pero acá fíjense en el versículo 34, le dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos, subrayen eso en su mente, yo castigaré en ellos su pecado. Esto es fuerte para mí. Ojo, la palabra de Dios le dice a Moisés, yo castigaré en ellos su pecado. Ahora, pensemos esto. En el Nuevo Testamento entendemos que el Dios eterno se hizo hombre y vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Isaías dice que el Señor cargó el pecado de todos nosotros en el madero. O sea, Cristo tomó los pecados del mundo. Y la gente que se arrepiente, que descansa en Cristo, que confía en Cristo, obviamente ya sus pecados han sido juzgados en Cristo Jesús, en la cruz. Pero si alguno no se arrepiente y vive amando el mundo, vive a su manera, va a llegar el día en que Dios va a castigar a esos pecadores en ellos, porque despreciaron a Cristo. ¿Está claro? No escuché. ¿O están asombrados? Porque les pillaron. Es muy importante. Si una persona no se arrepiente, el día que esa persona salga del cuerpo, o sea, como decimos todos, cuando muera, y en el día cuando Dios castiga, el día del juicio, Dios va a castigar sus pecados en ellos. Pero en el cristiano no, porque el creyente, ya como creyó en Cristo, entregó su vida a Cristo, se rindió, se arrepintió, ya en la cruz, mis pecados, tus pecados fueron castigados. Ese punto. Por eso no debemos tener otros pensamientos, porque hay mucha gente, no, es que Dios ya me salvó, pero ¿y tu vida? No es que Dios me ama como soy. De repente ellos escucharon a un pastor loco que dijo, oye, Dios te ama como eres. Dios te ama así como eres. Oh, no te sabes cómo Dios te ama. Mira, Dios no te ama como eres. Dios te ama como persona, pero aborrece tu pecado. Por eso dijo, arrepiéntanse. Hay una parte también en el Éxodo, ustedes cuando lean van a encontrarlo, un momento cuando Israel era bien terco, y Dios le dice a Moisés, yo no iré con ustedes, porque Israel ha pecado. Yo no iré con ustedes. Y Moisés se preocupó, si tú no vas, no nos saques de aquí. Es que Dios no va a estar donde hay pecado, donde no hay arrepentimiento. Es muy importante el arrepentimiento.
Porque si uno sigue andando en su vida, en sus pecados, no, Dios me comprende, tú sabes, soy humano. Un momento, el que anda limpio en esta vida en Cristo, vivirá limpio en la eternidad. El que ama a Cristo en esta vida, vivirá con Cristo en la eternidad. El que no ama a Cristo en esta vida y cuando muera, no estará con Cristo en la eternidad. Porque Cristo, ojo, Cristo no murió en el cielo para que allá seas perfecto. Escuchen bien esto, por favor, que viene a mi corazón. Y esto no está preparado. Cristo no murió en el cielo para que allá todos sean perfectos, porque aquí en la tierra no pueden ser perfectos. No, 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 no. Él murió en la tierra, porque aquí nos encontró hundidos, vendidos al pecado. Y aquí con el poder de Dios, con la gracia de Dios, cada uno vamos a luchar contra todo lo negativo. Y aquí vamos a aprender a ser santos, porque dijo el apóstol Pedro, dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque los que aman a Cristo aquí se preparan. ¿Dónde conoceremos a Dios como Salvador en Cristo? Aquí. ¿Y dónde viviremos en santidad? Aquí. ¿Dónde agradaremos a Dios? Aquí. Mucha gente dice, no, cuando esté en el cielo, ahí sí agradaré a Dios. Error. Eso pasa por escuchar a charlatanes que quieren nada más sacar provecho de ti y te dicen cosas bonitas. Ya varios me han dicho, no me gusta su mensaje porque usted es muy directo. Es que quiere que le digan, no te preocupes, mi hijo, mi hija, Dios te ama. Como eres, Él te ama. No te preocupes. En la cruz, Cristo ya pagó todo. Qué fácil, ¿no? Perdónenme, eso no es así. El Señor llamó a arrepentimiento. Jesús dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Jesús fue exagerado, pegado a la letra? No. Él nos ama, porque Él dejó todo para ganarte del todo. Es muy importante. Ahora, teniendo en cuenta estos detalles, entonces cuando dice, procura ser firme, pero ¿cómo voy a procurar ser firme? ¿Cómo? De esta manera. ¿Pues de qué manera? Vayamos al versículo 5. Vamos al contexto. 1:5. Fíjense, el contexto es muy importante. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. 5. Ustedes también, poniendo toda diligencia. Nótese cómo dice, poniendo toda diligencia. Me detengo aquí. Antes, fíjense, tengamos en cuenta el versículo 4, o 3 y 4. Es una carta para ti, creyente en Cristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o los deseos de la carne. Ser participantes de la naturaleza divina. ¿Usted cree que un ser que es participante de la naturaleza divina va a amar este mundo? Antes, ¿cómo vivíamos? En la naturaleza pecaminosa. Cuando vivíamos o existíamos en la naturaleza pecaminosa, no teníamos problemas, no teníamos ninguna dificultad en hacer mal. Vivíamos mal, hablábamos mal, hacíamos cosas negativas, no nos importaba con tal que seamos cuidadosos para que no nos ampallen o no nos pillen, ¿cierto? Así era el asunto. Pero ahora que tenemos la nueva naturaleza o la naturaleza divina, ya tenemos otros gustos. No es que vamos a poner. ¿Y cómo sé que tenemos esa naturaleza divina? En el versículo 5 hay una palabrita que estuve analizando en el idioma original, es la palabra añadí a vuestra fe. O sea,
¿Crees en Cristo? ¿Crees en la salvación? ¿Fuiste salvado? ¿Seguro? Ya, eso es fe. Entonces, esa fe, acá dice añadid. Bueno, no se trata que yo debo procurar mi salvación añadiendo esto. No, 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 no. La palabra añadid en el idioma original, la cosa es diferente. Es susténtalo. Que se demuestre. Porque la fe, dice aquí en el versículo, nos han sido dadas, dice en el versículo 3, nos han sido dadas. O sea, todo lo que es a la fe, como dice aquí Pedro, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Todo ya se nos ha dado en Cristo. No es que voy a pasarme la vida, añadiendo a mi fe virtud. Tengo que ponerlo. No, no es así. Porque así vamos a vivir enfocados en un religiosismo. No, eso ya está. Si tú tienes oro, sácale brillo. Eres oro, brilla. Ahí está. No vas a poner otro elemento. No, si tú eres oro, vas a brillar. Lo que aquí está señalando el apóstol Pedro es que la fe produce virtud. La fe produce conocimiento. La fe produce dominio propio. La fe produce paciencia. La fe produce piedad. La fe produce afecto fraternal. La fe produce el amor de Dios. Entonces, el creyente debe tener eso. Por eso el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nótese, somos creación, nueva creación. Ya somos distintos, diferentes. Entonces, uno debe tener en cuenta estos detalles. La fe sincera, la fe real, produce virtud. Recuerden, el enemigo le dijo a Eva, no van a morir cuando coman del fruto, porque van a ser como Dios. Pero él no le dijo completo. De repente, si Satanás, la serpiente, el enemigo a través de esta serpiente, le hubiera dicho, serán como Dios, sabiendo el bien y el mal, pero ustedes van a estar más metidos en el mal. No le dijo. No sé qué habría sido la historia, pero bueno, estoy filosofando allí. El punto es que antes, sin Cristo, uno sabía lo que era malo, ¿cierto? Uno sabe, todos saben que el asunto es malo. Como siempre digo como ejemplo, el niño cuando tiene sus 3 añitos, 2 añitos, y ahí está la torta, mira a todos lados y mete el dedo, lo prueba y cuando viene alguien, esconde el dedo, que sabe que no debe hacer, porque ya escuchó una advertencia. Después todo, pero él no se queda adelantar. Todos saben. Como dije en otra ocasión, si usted está obeso, no diga, o está gordito, gordito, no diga, voy a ir al médico para que me dé una dieta especial, o voy a ir al gimnasio para a ver qué me dice. No, sabes lo que debes hacer. Deja de repetir. ¿Me entiende? Deja de flojear. Trabaja, actúa, sal, corre. ¿Me entiende? Uno sabe. Si mentiste, sabías que no debías mentir. Ahora, ¿cuánto más como hijos de Dios? ¿Cuánto más como creyentes? Que tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos al eterno Dios en nosotros. ¿Cuánto más? Algo sé que está mal. Pero muchas veces por nuestra inmadurez caemos. Fallamos. Por lo tanto, aquí Pedro está diciendo, tiene fe. Qué bueno. Entonces quiero ver la virtud. Saca brillo esa fe. Quiero ver virtud. Virtud, cómo hablas, cómo vives, cómo trabajas, cómo actúas, cómo respondes cuando te fallan. Conocimiento, conoce la palabra de Dios, sabe lo que Dios dice en su palabra, cuál es su plan, qué preguntas hay y tú contestas, porque dice el apóstol Pedro, también dice,
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, conocimiento. Y ese conocimiento, dominio propio. Domínate. El mundo está lleno de tentaciones, pasatiempos que nos quitan el tiempo, que nos quitan lo que debemos hacer en realidad para estar ocupados en cosas negativas. ¿Cuánta tentación hay en el mundo? A través de los ojos, a través de los sentidos, a través de la carne. ¿Cuántas tentaciones hay? ¿Cierto? Dominio propio. Al dominio propio, entonces tienes paciencia. Tienes paciencia. No eres apurado, no eres un desmembrado de la familia, que todo lo quieres rápido. Paciencia, en el sentido de ver frutos, de ver efectos en tu vivir, en tu enseñanza. Paciencia, paciencia, paciencia. A la paciencia, piedad. Entonces tú respetas a Dios, amas a Dios. No dejas la congregación o el culto por ir a ver un partido de fútbol. No dejas una reunión especial por ver a la estrella que vino al pueblo. Escuché una señora que me decía, este sábado me voy a la capital porque viene un cantante cristiano. ¡Ey! ¿Y vas a volver? No, el concierto empieza a las 7 de la noche. Y entonces vas a volver. No, ya me quedo. ¿Y el culto? Bueno, si no podés tener el culto del día siguiente, el primer día de la semana, lo que llaman domingo. No, estás mala, digo. Estás cambiando tu prioridad. Tu prioridad es ese cantante cristiano que tú dices y no Cristo. Y vas a pagar. No es que voy a ir a alabar. ¿Y vas a pagar para alabar? No manches. No es así. Y se incomodó. Es que no les gusta a las que le digan las verdades. Entonces, a las personas les gusta que le digan, oh, está bien. Sí, Dios te comprende. Sí, sí. No, así como eres, Dios te ama. No te preocupes. Pero ven. Aquí te haremos sentir bien. Aquí te pondremos la música para que tú te sublimes, salgas bien. No es así. Por eso, en este lugar no queremos engañar a las personas. No queremos engañar a las personas. Por eso, a tu piedad, a afecto fraternal. ¿Cómo está como cristiano, como hija de Dios? ¿Cómo está tu relación en tu casa? ¿Cómo está tu relación en tu casa? Muchos somos muy educaditos, muy formaditos en la calle, pero en casa somos cualquier cosa. En la casa gritamos a los hijos, gritamos a la esposa de repente, no debe ser, el mundo es así. En la calle se trata mal, no, uno se porta bien en la calle. ¿Por qué? ¿Cuál es el tenor de portarse bien en la calle? Para que me vean bien, para que no piensen que soy mala gente. ¿Qué? Y vas a tu casa y gritas a todo, entonces ¿qué eres? En la calle buena gente, pero como teatro. Y en la casa real. Entonces, ¿eso cómo se llama? Hipocresía. Y un hijo de Dios no va a actuar así. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza divina. ¿Me entiende? Afecto fraternal. Respeta a tus hermanos en la casa, la familia, en la congregación, en la asamblea, como iglesia. Respeta, ama a tus hermanos. Tiene cariñoso, tierno, saludando, todo eso. Animando, ayudándonos, abiertos. Si ves un problemita en mí o en otro, acércate, dile, hermano, estás así, estás así. Y te va a escuchar. Porque no somos perfectos. Muchas veces algunos estamos como Lázaro cuando salió del sepulcro. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lázaro salió ya, no sé cómo salió saltando, no sé cómo salió, pero para que él camine mejor, ¿qué le dijo Jesús a la gente? Desátenle y déjenle ir. De repente en algo yo estoy fallando, o de repente en algo usted está fallando, por eso no avanza así en la obra de Dios, y te estamos sacando ese vendaje. Y muchos me dicen, déjame con mi vendaje, por favor. Y se quedan con su vendaje. No quieren mover para Dios, no quieren trabajar para Dios, no quieren caminar para Dios. Tengamos en cuenta estos detalles. Entonces, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor, ágape, amor ágape. Es un amor incondicional. Así debe amar el creyente. Oh, no, me habló mal, ya no voy. ¿Qué? ¿No dice que nos amábamos?
¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, 34, 35? ¿Recuerden? ¿Qué dijo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. La gente va a conocer que tú eres un cristiano, una hija de Dios, un hijo de Dios, no porque lees la Biblia, cualquiera lee la Biblia, no porque cantas un himno, muchos cantan, no porque oras para comer, no, la gente va a ver si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando amas a los vecinos. La gente ve, fulano le faltó el respeto, pero él sigue saludándole. Es que eres una creyente. Una vez alguien me dijo, ¿qué le saludas? Si te mandó, ¿tú sabes a dónde? Sí, me mandó, pero yo no me fui. Me mandó, yo no me fui. Igual le sigo saludando y ya lo gané. Ahora nos hablamos. Hay buena amistad. Por eso, tu amor debe ser incondicional, tu respeto incondicional. Eso es lo que hay en un hijo de Dios. Entonces, no es que vas a hacer eso para salvarte, porque eso va a revelar que tú eres un hijo de Dios. Por eso Pablo dijo, ocúpate en vuestra salvación. O sea, sácale lustre. Cuando Pedro dice añadir, ahí revela, demuéstralo con tus hechos, con tu vida. Tu vida va a revelar que eres del Señor. Tu vida revela que te tendrá preparado para ti algo importante cuando llegues al cielo. Por eso dice claramente, observes ese versículo 11, porque de esta manera, ¿de qué manera? Ya lo hemos tratado. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Nótese cómo pone Pedro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero debe ser tu Señor, debes obedecerle. Pero muchos no le obedecen. Pero aquí Pedro es enfático. Y el Espíritu Santo le guía a poner primero a Jesús como Señor, luego Salvador Jesucristo. Jesús dijo una vez, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Cuántos hay así en el mundo? ¿Cuántas cosas hay que hacer como creyentes, como hijos de Dios? Los hijos de Dios no estamos solamente para calentar bancos o ser asistentes dominicales o a la semana una vez, dos veces, no. Tenemos culto esos días, pero también durante la semana estamos en el culto racional, ¿cierto? Este es un culto congregacional, culto del Espíritu. Estamos reunidos para partir el pan y antes estamos con su palabra, para entrar inmersos con la palabra de Dios en ese ámbito espiritual que el Señor nos pone en su mesa para hacer memoria del Señor, exaltarlo. Por lo tanto, la pregunta, ¿tienes segura entrada al reino eterno del Señor? Es importante, porque cuando uno tiene la naturaleza divina, responde a Dios, ¿cierto? Ahora bien, fíjese, termino, ¿eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Por favor, es interesante lo que el Señor señala. En una ocasión, un joven de la Marina, un infante entrenado, llegó a su primer enfrentamiento. Hubo problemas en su país y él fue designado en un batallón al primer encuentro con el enemigo. Y él estaba firme allí. Y cuando hubo el choque de ambos ambos ejércitos, ante el sonido de bombas y metrallas y cuando caían sus compañeros, él se asustó, se puso a temblar y se desmayó. Y de repente alguien le estaba despertando. Era un superior. Y el superior lo despierta, y él está temblando y aún ve el sonido, escucha el sonido y ve a la gente alrededor muerta. Y le dice su superior, muchacho, levántate muchacho, despierta muchacho, tú puedes.
Tú puedes, muchacho. Ya de aquí a un momento esto te vas a acostumbrar. A mí me pasó eso, muchacho. Levántate, hijo, levántate. Tú puedes. Bueno, en ese enfrentamiento, como sucede en la película, siempre el malazo queda vivo, ¿no? Y los valientes mueren. Pero aquel muchacho salió, regresó a la base. Con el tiempo, fue un gran oficial. Y él, en cada exposición que hacía, como siempre les toca a ellos, él decía, él recordaba ese momento cuando el oficial vino. Le dijo, yo no puedo olvidar, no lo olvidaré nunca, porque yo estaba asustado, temblando, quería escapar, quería huir. Pero él me dijo, hijo, muchacho, levántate, no temas. Yo también estaba así, levántate, tú serás fuerte, levántate, tú serás fuerte. Para mí fue como un ángel que vino y me dio fuerza y fui fuerte. Nunca olvidaré eso. ¿Y sabes qué? El Señor Jesucristo vino así al apóstol Pablo. El apóstol Pablo atravesó pruebas, problemas, lo querían matar, lo querían hacer de todo, pero el Señor le dijo, no temas, levántate, no temas, yo voy contigo. Y en esta mañana Dios también te dice a ti, oh hermano, oh hijo de Dios, sácale luz a tu vida, a tu fe, demuéstralo, vívelo, porque así se te será dada una entrada amplia. Y acá da a entender que vamos a entrar en el original cuando leemos, cuando dice, les darán amplia y generosa entrada en el reino eterno. O sea, amplia y generosa habla como si tú vas a entrar siendo rico. ¿Cómo llega un rico a un país? Llega con esplendor, con esos carros largos que no me gustan, esos carros largos, por eso no quiero ser rico. Bueno, y salen con esplendor y lo reciben. Bueno, esa es la idea. Así nos van a recibir. Cuando tú vives, demuestras que eres oro puro en la fe del Señor y vives para Él, te será dada esa amplia recepción. Por eso Jesucristo es el gran pastor. Él nos ha dado la salvación para que usted y yo brillemos para Él ante el mundo. A Él sea toda la gloria y honra